provocación de varón para mujer y de mujer para varón. Y nosotros no estamos para provocar, ni estamos para hacer caer a los demás. Estamos para salvar, porque Cristo vino a salvar, no vino a condenar ni a matar a la humanidad. ¡Alabado sea Dios! Es tiempo de que nos convirtamos de verdad. ¡Gloria sea Dios! Dios llama a la iglesia a santidad. Y mientras se moderniza todo, Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Eso no ha cambiado. Eso no se moderniza. En Él no hay cambio ni sombras de variación. Él es el mismo. Sus palabras es la misma. Sus modas son las mismas. Alabe lo que Él vive. Pero estamos en días de rapto, estamos en días postreros, estamos en días finales. Hermano, hay que buscar a Dios con toda nuestra alma y todo nuestro espíritu. Queremos irnos en el rapto. Dios está llamando al pueblo a prepararse para el rapto. Dios está llamando a todos los siervos de Dios a preparar el pueblo y ellos también para el rapto. Alaba lo que Él vive, alabado sea Dios. Cristo viene ya. Se acerca el momento decisivo. A Samuel lo llamó, lo primero que lo llamó fue declararle juicio a la iglesia actual donde él vivía, que estaba corrompida. Se murió todo el mundo allí menos Samuel. Mi alma te alaba, Jesús, que cumplió el llamado y le habló la verdad a él en la cara. Y de ahí en adelante Dios levantó a Samuel, y Samuel respondió a su llamado con sencillez de corazón, con consagración profunda a Dios, y Dios lo honró. Dice la Biblia que nunca una palabra de Samuel fue tirada por tierra, nunca. ¿Qué clase de honra? Pues la Biblia lo dice, que si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Eso es palabra de Dios. La Biblia dice algo más, que Samuel fue el hombre que ungió al primer rey de Israel, a Saúl. Y cuando ese se vendió, ungió al segundo, a David. Mi alma te alaba, Jesús. Aquí es que si usted falla, viene otro, pero usted, ríase, que Dios le ama. En la presencia del Señor yo me gozaré. Les saluda el apóstol Otto Azurdia. Amados, necesitamos cada día recomendar la radio. Esta radio que ha sido la portadora de una palabra de bendición, de sanidad, de liberación, que ha hecho Dios tantas cosas maravillosas en todo el sur de California. Necesitamos recomendarla. Así que le quiero invitar para que usted colabore con nosotros como un instrumento de evangelización. Usted hable con sus amigos, sus vecinos, conocidos, y hable de 540 AM, la radio que está llevando bendición a todo el sur de California. No se olvide, si algo hemos de recomendar, es algo bueno. Y algo bueno está pasando en 540 AM. Comuníquelo. Usted sea parte con nosotros de esta publicidad y Dios le recompensará grandemente porque sea un soldado con nosotros en la difusión del evangelismo a través de 540 AM. Dios nos los bendiga. Amén. Transmitiendo desde Tijuana, México, XESURF, cubriendo el sur de California, Radioción 540 AM, la portadora de buenas nuevas. Bienvenido a Cita Pastoral, un programa con invitados especiales que dejará grandes enseñanzas para tu vida. Cita Pastoral, a continuación. Amén. Esto es Cita Pastoral en Radio Sion. Y yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, los ministerios sobre el final de los tiempos. Pasada la Navidad, quisiera hacer una reflexión. Y esta reflexión viene porque pienso que la audiencia de Radio Sion es muy importante y creo que hay que compartir cosas con ellos que puedan ser edificantes. La Navidad, usted sabe que hay muchos ministerios que condenan la celebración de la Navidad, con el respeto a que me merece, los que piensan de una forma, los que piensan de otra. Creo que en eso tenemos que ser un poquito respetuosos en cuanto a que muchas veces condenamos, ¿verdad? Yo vengo de un ministerio en inglés. La primera iglesia donde yo asistí está en la ciudad de Orange. Y por eso es que la iglesia se llama La Obra de Orange, porque comenzamos ahí, ¿verdad? Era un ministerio, es un ministerio porque existen, ellos están todavía ahí. Se llama la Orange Covenant Church. Y yo recuerdo que celebraba la Navidad, pues se celebraba lo grande, ¿verdad? Se ponía el arbolito de Navidad, hermano, y cantábamos los villancicos y, entiende, hasta a veces, de vez en cuando llegaba Santa Claus ahí y todo esto. Eso era en aquel tiempo que yo comenzaba, ¿verdad?
Bueno, ya después conocí los ministerios llamada final, conocí otros ministerios de corte pentecostal, así como Elim, como Asdilla, la que lo estaba oyendo ahora. Y me encontré con una gran sorpresota de que no celebran la Navidad y dicen que es pecado porque eso es una celebración del mundo. Y bueno, amén, amén. Yo me adapté porque pensé que era una pequeña diferencia. Y la verdad que sí, no valía la pena. Era más grande la bendición que estaba recibiendo que ponerme yo a discutir asuntos que yo digo, "Ah, no tiene sentido discutir esto, ¿verdad?" Pero el argumento principal que yo oigo acerca de, en contra de la Navidad, es el paganismo. Hermanos, yo estudié historia en mi mundo secular, vamos a decirlo así, en mi vida secular. Una de las cosas que estudié fue historia. Entonces, cuando yo oía esto del paganismo, eh, yo oía esto, pues me quedaba un poquito perplejo porque oía explicaciones que posiblemente muchos de ustedes oyen, explicaciones basadas en historias falsas. Y por eso era que no me llenaban mucho yo oía que oía hablar de Nimrod, de que Nimrod y que ahí comenzó la Navidad y uno se da cuenta que son mentiras, no es cierto, no es verdad. Pero uno, pues, ni modo, para no contradecir a los hermanos y para no entrar en pleitos, mejor calladito, calladito se ve más bonito. Y oía historias de Gilgamesh, el gigante y todas esas cosas, ¿verdad? También en alguna oportunidad oí argumentos acerca de Jeremías 10:3, cuando habla del leño, cuando habla del leño que cortan del árbol y todo eso. Pero cuando usted lee el contexto, porque uno como curioso que es, ¿verdad? La disciplina que uno ha recibido en una universidad de ir a investigar el contexto, ¿qué está hablando? Me estoy dando cuenta que no está hablando de eso. Simplemente es un texto fuera de contexto que agarran para querer probar algo. Pero seguí yo en la misma actitud, digo, bueno, Dios mío, eh, después entenderé, es lo que decía siempre yo. Después voy a entender bien por qué es que es paganismo. Bueno, y es verdad, es cierto que eh, por eso quiero hacer esa reflexión hoy, ¿verdad? Hoy, es cierto, pero me lo tienen que explicar bien. Es verdad, pero me lo tienen que explicar. Explíqueme por qué. ¿Por qué es paganismo? ¿Por qué, eso significa que es del mundo? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, han pasado los años y hemos podido ver los toros desde fuera del redondel, los toros desde las bancas, ¿verdad? Podemos ver la corrida de toros ahora y juzgar un poco mejor, ¿verdad? Esta situación. Creo que es importante compartirlo, ¿verdad? Para que las personas que nos escuchan y el respeto que le tengo a la audiencia de Radiación pueda ser edificada, ¿verdad? Bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con algo que yo le llamo el pecado del huerto. ¿Qué fue realmente el pecado del huerto y por qué está relacionado con este asunto de la celebración de la Navidad, ¿verdad? Siempre hemos escuchado que el pecado del huerto fue desobediencia, ¿verdad? El hombre le desobedeció a Dios. Hemos hablado de que el pecado consiste en haber comido del fruto, de la manzanita esa, ¿verdad? Del fruto del árbol. Bueno, yo digo eso de una manera irónica, usted lo entiende. No, no era ninguna manzana. Obviamente que no era ninguna manzana, la Biblia no dice eso. Pero usted sabe que se ha generalizado el concepto de que es una manzana y en los dibujitos y las pinturitas usted ve a Eva que está comiéndose una manzana y la culebra está ahí a la par de ella, ¿verdad? Yo creo que es algo mucho más profundo que eso, y nos puede aclarar el problema de por qué hay que tener extremadísimo cuidado con la celebración de la Navidad. ¿Mm? Bueno, en primer lugar, sabemos ya que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Eso creo que es clarísimo y obvio. Simplemente ha sido una convención que mundialmente se ha tomado el acuerdo, la gente quiere celebrarlo y escogieron el 25 de diciembre. Y hay unas razones históricas también de esto, la conquista
del Imperio Romano y la conquista de Europa, el cristianismo se valió de muchas cosas, ¿verdad? En aquel tiempo la Iglesia Católica. Bueno, yo digo que todo esto tiene que ver con el pecado del huerto, ¿verdad? La desobediencia del hombre, el árbol del fruto del, ¿cómo es? Del conocimiento del bien y del mal. Pero para entender bien esto, necesitamos entender el concepto de lo que es realmente lo que fue lo que sucedió en el huerto. Y creo que para mayor claridad de esto, si es que a usted le interesa el tema de por qué la Navidad es tan controversial, ¿verdad? Porque ese es un tema muy, muy, muy controversial, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Si usted tiene su Biblia a la mano ahí, yo la tengo aquí conmigo. Y usted sabe que Dios había dado una orden, una instrucción especial al rey Saúl. Le había dicho que acabara con los amalecitas completamente, ¿verdad? Y en el capítulo 15, en el verso 2, le dice en el verso 3, la profecía, Dios le habla y le dice, ve ahora, ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los y ahí dice que vino. Pero resulta que al final, para decirle en concreto, el verso 9 dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey, ¿verdad? De Amalek, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de lo bueno, y no los quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. O sea, en otras palabras, le desobedeció a Dios, desobedeció la palabra del Señor. Entonces, el día de hoy están sufriendo en la franja del Gaza. El día de hoy están pagando las consecuencias de no haber obedecido en aquel tiempo. Esas cosas son tremendas, ¿verdad? Por algo Dios estaba diciéndole que resolviera el problema. Pero entonces Samuel hace lo contrario de lo que Dios le dice. Le desobedece porque oyó más al pueblo y no quiero entrar en gastar el tiempo un poquito explicando lo que sucedió. Simplemente fue desobediencia. Entonces cuando viene el profeta, cuando viene Samuel, pregunta, ¿qué es ese balido que oigo? ¿Qué son esas vacas y ese sonido que hay ahora? Y entonces resulta que le va contando que le desobedeció a Dios y que perdonó y que... Entonces viene la profecía. Verso 22, aquí está el verso. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23, que es el verso en cuestión para mí. Porque la rebelión, tuvo lo que hizo él, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia, que fue lo que pasó en el huerto, y la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Está diciendo que la desobediencia a la palabra del Señor es idolatría. Eso pasó en el huerto. Y lo confirma porque sigue diciendo, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Este verso 23 nos explica el concepto que Dios tiene de lo que es la idolatría. Idolatría es desobediencia. La desobediencia implica en sí misma idolatría.
Desobediencia a qué? Dice específicamente a la palabra. ¿Qué fue lo que Eva hizo? Desobedeció la palabra de Dios. Y dice aquí que cuando se desecha la palabra de Dios, Dios desecha al que desecha la palabra. Y por eso ahí estuvo el gran fracaso de Saúl como rey. A partir de ese momento, Dios lo desechó y no llegó a ser rey de Israel por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que entró en idolatría, respetaba más lo que decía el pueblo. La palabra del pueblo era más importante para, para Saúl que la palabra de Dios. Lo que Dios le decía no era tan importante para él, era más importante lo que decía el pueblo, lo que decía la gente. Como decía el hermano Otto René Azurdia, el populismo. Y estamos en días de populismo. Hemos hablado del populismo por años desde que quedó Donald Trump de presidente la primera vez. Yo recuerdo que en muchos sermones hablaba yo del populismo, porque ese es el ejemplo clásico del populismo. El decirle a la gente lo que la gente quiere oír para ganarse el corazón de la gente. Eso es el populismo. Difícil es decirle a la gente lo que no quiere oír. Eso me gustó mucho de las elecciones de Argentina, donde ganó el actual presidente Javier Milei. Yo no diría que Milei es populista, aunque ganó por el voto de la mayoría, pero les ganó diciéndoles lo que no quieren oír. No hay plata. Les dijo, no hay plata. Y diciéndoles la verdad ganó. ¿Qué es el populismo? Complacer a la gente, decirle lo que la gente quiere oír para que voten por él. ¿Ve? Esa es la gran diferencia. Mira, estoy hablando del tema de que entendamos qué es la idolatría. Idolatría es desechar la palabra del Señor. Por eso aquí le está diciendo, la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le está diciendo con claridad el verso 23 que en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, idolatría es desobediencia y desobediencia es idolatría. Por eso podemos entender un poquito lo que pasó en el capítulo 3 del libro de Génesis, en aquella famosísima conversación que tiene la serpiente. La serpiente tiene una conversación con Eva. Y dice el capítulo 3 de Génesis en el verso 1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Ahí viene la provocación. Bueno, en primer lugar, la serpiente no era de la creación terrestre. Esta serpiente que está hablando, capítulo 3, verso 1, no era de la creación humana. Por eso cuando se lee en idioma hebreo y se estudia en hebreo, usted va a ver que esta Nahash, esta serpiente, el hecho de que dice que era más astuta y la compara con todos los otros animales del huerto que Dios había creado, ahí se mira que está en lingüísticamente, hablando en hebreo, ¿verdad? Lingüísticamente, está marcando completamente la gran diferencia. Era más astuta. Y cuando se lee, ve que dice que los animales, dice que los animales del campo que el Señor Dios había hecho, los animales del campo que el Señor Dios había hecho en la tierra. Esta serpiente viene de otro universo. Esta serpiente viene de otra creación. Esta serpiente viene de un lugar que se llama el Tahu y el Bajú. Eso está en el libro de Génesis capítulo 1
en el verso 2. Ahí dice, y la tierra estaba en un tajo y un bajo, estaba sin orden. Me gusta más la expresión desordenada, se ajusta más la palabra desordenada, aunque en español nos parece que desordenado y sin orden es lo mismo. En hebreo no, en hebreo no es igual. Por ejemplo, en hebreo no es lo mismo decir en medio que en el centro. Usted oye, usted lee que los traductores escriben allá en Ezequiel 28, hablando del sello de la perfección, dice, tú andabas en medio de las piedras de fuego. No es lo mismo que decir, tú eras el centro de las piedras de fuego. No es lo mismo. Son conceptos totalmente diferentes. Y fíjese que tengo aquí en el diccionario, sacado del diccionario, la palabra 8414, en hebreo, 8414, tohu. Alguna gente le dice el tajú, pero es como cuando uno dice seven up en lugar de decir seven up. ¿Verdad? Y bueno, yo ya entendí que quiere, los que dicen seven up en México, lo que quieren decir es seven up. Bueno, entendí qué es lo que quiere decir. Bueno, el tohu, palabra 8414, dice de una raíz que no se usa. Dice de una raíz que no se usa, que significa desolado. Y sigue diciendo, pero cuando dice de una raíz que no se usa, lo que está diciendo es que es una lengua muerta. Lo que está diciendo es que es una lengua que ya no se habla, que ya no se practica. Y mire qué interesante. Dice aquí también, el significado exacto de este término es difícil de determinar porque hay pocas veces que ocurre en el Antiguo Testamento. Lo dice el diccionario. Bueno, ustedes no lo están viendo aquí, pero yo les estoy mostrando para los del Facebook la fotocopia de la página del diccionario del doctor Espiro Zodiates, el diccionario de la AMG. Para mí es uno de los mejores trabajos de traducción que se han hecho. Ser traductor es dificilísimo, lo entiendo, ¿ve? Pero bueno, lo que quiero decirle a usted es que esa serpiente viene de ahí, viene del desorden. Pero el desorden no es la idea que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando dice que era más astuta, es porque era más una creación más, que tenía más que la creación que Dios había hecho en la tierra. Por eso es que pone junta a esta creación terrestre cuando dice, cuando dice que los árboles, dice que, por ejemplo, que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Esa expresión quiere decir la creación que Dios hizo en la tierra, los animales creados por Dios en la tierra. Quiere decir que la serpiente era más, no era de la misma creación. Esa expresión La quiere decir serpiente ya había hecho que la tierra estuviera desordenada y vacía. Esa serpiente ya había logrado poner patas arriba aquella creación que algunos teólogos, la Biblia, una de las Biblias, ¿cómo se llama? Bueno, habla de que es la creación luciferiana, le llama así, ¿verdad? Bueno, y entonces el tremendo problema consiste en que viene la serpiente, que es más astuta, viene de otra creación, me imagino que se presentó de una manera fantástica. Por eso el apóstol Pablo dice que si un ángel del cielo, un ángel de luz, os proclama otro evangelio, sea anatema. Es que eso fue lo que hizo. Se le presentó a la mujer deslumbrante, como era una nahash, una serpiente abrasadora. Posiblemente se le mostró gloriosa a Eva y la convenció con una gran astucia. Oh, con que Dios les dijo, no comeréis de ningún árbol del huerto. La provocación se llama la tentación. Y en ese momento, la mujer le dice y le aclara y empieza a conversar con la culebra, la mujer. Parece como que la mujer era la que estaba al mando. ¿Por qué? Porque el hombre estaba allí, pero la que estaba sosteniendo la conversación era la mujer. Por eso qué interesante la maldición cuando viene la maldición sobre la serpiente y le dice que te vas a arrastrar
le dice, sobre el polvo te arrastrarás, dice, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque antes no se arrastraba. En el fondo no era una serpiente, realmente era, el concepto es el dragón, era un dragón, volaba, andaba erguido, tenía pies. Por eso cuando viene la maldición es para castigarla haciéndole lo contrario. Ahora te vas a arrastrar, ya no vas a volar, ni vas a andar caminando, te vas a arrastrar sobre tu vientre. Y a la mujer le dice, usted ya no va a seguir siendo la autoridad, le dice a la mujer. Le dice a la mujer que multiplicaré el dolor de tu parto, dice, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Por qué tiene dominio? Porque ella era la que tenía el dominio. Ella era la que conversaba con la serpiente. Ella era la que se encargaba de hablar. Fíjese qué tremendo. Entonces, por eso es que las mujeres tienen que tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, por causa de las serpientes. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la mujer tiene que tener, no por cultura, como dicen muchos, es que no, yo no me uso la cubierta, el velo que le llaman, ¿verdad? Yo no lo pongo porque esa era cuestión de cultura, esa cuestión de los antepasados, era cuestión de los antiguos, eran las costumbres. No es por costumbre, es por razón angelical. Por eso es que la mujer debe tener una señal de autoridad, porque ese fue el problema con Eva. Eva no respetaba a Adán, por eso Adán la dejó que hablara a ella, y entonces ahí vino la caída. ¿En qué consistió la caída? Bueno, el reloj corre, ¿verdad? Y a veces le digo al reloj no marques las horas, pero de todas maneras el reloj sigue para adelante, ¿verdad? Este para mí es un tema fascinante, como siempre, ¿verdad? Estos temas que les traigo a ustedes es porque a mí me fascinan y me gustan, y creo que pueden edificar al pueblo del Señor explicándoles las razones por qué, dándole una razón por qué es que tener demasiado cuidado. Vamos a ir a una pequeña pausa, no va a ser larga, va a ser corta la pausa. Espero que usted no cambie el receptor, el dial de su receptor. Espero que se quede con nosotros en Radio Sion para continuar aprendiendo un poquito de lo que compartimos y para continuar edificando al pueblo del Señor, dándole argumentos para poder comprender en realidad cosas que muchas veces hacemos, pero no nos explican por qué. Sí, no celebremos la nada, pero ¿por qué? Explíqueme por qué. Deme la razón por qué. ¿Ve? Es que es idolatría. Bueno, pero ¿por qué es idolatría? Explíqueme por qué es idolatría. Entonces, entendiendo esto, ahora que comienza el año 2024 y vamos a implorar y suplicar el favor de Dios, la bendición de Dios, tener claro cómo es que Dios bendice, a quién es el que el Señor bendice. Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Después de esta pausa regresamos con las respuestas. Vamos a la pausa. Gracias, hermano. Estás escuchando Cita Pastoral. Volvemos en breve. 540 AM. Gracias por tu apoyo a Radio Sion. Si vives en Estados Unidos, puedes depositar tu donación en las sucursales de Banco de América. Por favor, lleva cheque o money order, ya que Banco de América no recibe donaciones en efectivo. Número de cuenta 02-2236-9683. 02-2236-9683. A nombre de Sion Multimedia. Gracias a Dios y a ti, somos portadora de buenas nuevas. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Somos dignidad. Yo soy mis propias ideas. Tú eres tu identidad. Él es su autonomía. Ella es su voz. Nosotros somos un ambiente sano. Ustedes son su bienestar. Ellas son su acceso a la seguridad social. Porque somos nuestras libertades. Somos derechos vivos.
Todas, todos y todes. Somos la Constitución. La Corte contigo. Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia. Yo, como supervisor electoral, y yo, como capacitador asistente electoral, haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas en todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete, tienes hasta el 8 de enero. Por México, todas y todos participamos. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, escucha el programa Salud en Cuerpo y Alma. ¿Quieres hablar en vivo con el Dr. Manuel Rico? Llama al 1888-279-9966. De 7 a 8 de la mañana, llama y él con todo gusto aclarará tus dudas sobre salud. 1888-279-9966. 1888-279-9966. En el Instituto Estatal Electoral de Baja California nos encargamos de organizar las elecciones de la gubernatura, ayuntamientos y diputaciones. Somos un organismo público autónomo en funcionamiento e independiente en nuestras decisiones. Nuestra misión principal es promover la democracia e impulsar la participación ciudadana en el Estado, contribuyendo al desarrollo de la vida democrática de la región. Recuerda que somos una institución a tu servicio. Obtén más información en www.iebc.mx. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a les como el corazón. PT, PT es la cuarta ley. PT, PT es la cuarta ley. PT es la transformación porque México merece más. Es la 4T. En este mes de diciembre que se termina el año, mi corazón rebosa de gratitud por cada experiencia vivida, por los desafíos que superé y por todos los beneficios recibidos. Que la promesa de Jeremías 29:11 nos acompañe en el nuevo año, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Gracias por ser parte de nuestras vidas y de la gran familia de Radioción. Que el próximo año esté lleno de bendiciones y nuevas oportunidades. Les saluda con mucho amor Lili Santamaría. La portadora de buenas nuevas. Ya estamos de vuelta en Cita Pastoral. Gloria a Dios, y esto es Cita Pastoral. Gracias por no haber cambiado de emisora y quedarse con nosotros hasta este momento. Quiero saludar al pastor Moisés Velázquez, allá en el estado de Washington, al pastor Oscar Palomera. Nos honran ustedes, hermanos pastores, la hermana pastora Adi Velázquez, qué bueno que está con nosotros, Nara González, Laura García, Cindy de León, qué bueno que está con nosotros. Aquí hay una persona que dice que es juicio de Apocalipsis, eso me parece un poquito fuerte, ¿verdad? La hermana Andrea, gracias, hermana Patti Ramírez también, el hermano Antonio, que siempre está fiel ahí con nosotros, gracias. Y la hermana pastora Teresa Peralta, gracias por su reporte. Y también gracias a todos ustedes que se han mantenido en sintonía. Esperamos que todas estas cosas sean de edificación para ustedes. Me imagino que estará pensando qué es lo que está hablando el hermano Andy, qué es eso tan raro. Bueno, la palabra Nahash es la palabra hebrea que se usa para serpiente. Quiere decir serpiente abrasadora. También dice Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Estoy leyendo la versión Reina Valera del 60. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso dice la versión Reina Valera del 60. La versión de las Américas, que es la que yo en general uso, con mayor propensión, dice así, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Eso está diciendo el verso 2. Ese verso 2 es para predicarlo toda la vida, ¿verdad? Y tiene tanta información, pero fíjese que a veces los traductores batallan en la traducción. Porque no es lo mismo decir sin orden
que decir desordenado. Estoy hablando en la lengua esta, porque la palabra desordenado, usted si tiene con qué apuntar, apúntelo. Esa palabra, la tierra estaba desordenada, es la palabra en hebreo 84:14. Se dice tohu en hebreo, aunque alguna gente dice tahu, pero bueno, repetirlo de seven up, ¿verdad? Muchas veces queremos decir seven up y decimos seven up. Bueno, pero ya sabemos que es una seven up, ¿ok? La palabra desordenado, cuando dice que la tierra estaba hecha un tohu, un desorden, y que también estaba hecha un bohu, palabra 9:22, vacía. Esa palabra, esas palabras, es interesante porque la palabra tohu, que se usa para desordenado, insisto, 84:14, significa desolación, significa dejar desolado algo, significa desierto, dejar algo desierto. Esto me hace entender a mí por qué se llama la voz que clama en el desierto. Esa es la voz que clama en el desierto cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres Elías? Y dice, no. ¿Quién eres? Soy la voz que clama en el desierto. Por eso es que dice que el Espíritu del Señor se movía sobre aquel desorden, sobre aquella vacuidad. Y yo estoy convencido que esa era la voz profética. Ese Espíritu de Dios que estaba allí era la voz que clama en ese desierto tan terrible que ya había convertido Satanás, la serpiente del tohu y del bohu. De ahí venía la serpiente, de este lugar. También significa sin valor, tohu, sin valor, cosa que no vale. Significa soledad, significa asolamiento, significa vacío, pero es que el concepto en hebreo no es igual que en español, por eso los traductores, bueno, hay que tenerles respeto, ¿verdad? Vacío, lo que significa vacuidad, es que ahí había algo, pero fue desocupado. Algo estuvo allí, pero alguien lo quitó. Alguien vació ese lugar. Alguien lo quitó, quitó lo que estaba allí. Eso, por eso habla de vacío. Ya no está lo que antes estaba allí. Lo que antes estaba fue quitado y fue vaciado de ahí. Vaciado, por eso se llama vacuidad. Vacuidad implica que ahí había algo, pero que lo vaciaron. Estaba lleno de algo, pero lo que estaba lleno ahí fue vaciado. Eso es lo que implica. Significa también vano, algo vano, vanidad. Significa algo yermo, algo estéril, algo sin forma. Sin forma. Significa confusión. Por eso nuestro Dios no es un Dios de confusión. Nuestro Dios es un Dios de orden, no de confusión. Significa destrucción, significa corrupción. Es un concepto bastante difícil. Además, el diccionario dice, el concepto hebreo tohu implica necesariamente algo que estuvo ordenado. Lo que antes estuvo ordenado, ahora está desordenado. Ese es el concepto. Uno lo lee tan rápido, ¿eh? La tierra estaba desordenada o sin orden. Pero lo que eso implica, esa palabra tohu, sí, está desordenado, eso, pero era que antes había estado ordenado. Alguien llegó y lo desordenó. Es lo que quiere decir la palabra tohu. Y bohu, que es la vacuidad. Bohu nos implica, palabra 9:22, para hablar del vacío. Estoy hablando del diccionario hebreo Strong AMG del doctor Spiro Zodiates. Dice, una raíz que no se usa es una lengua muerta, que significa vacío, vacuidad, todo fue vaciado. La idea es, fue desocupado. Lo que había ya no está. Significa también indistinguible, irreconocible. Significa anulado. Anulado es algo que fue anulado. Algo, usted cuando hace un cheque, el cheque está hecho, pero usted lo anula. Algo estaba allí, pero lo que estaba allí fue anulado. Void. Ese es anular. No quiere decir que no había nada. Ahí había algo, pero alguien lo anuló lo que había ahí. Alguien lo quitó. Significa arruinado.
significa destruido. De ahí venía esa serpiente, ese dragón, porque era un dragón que volaba. Por eso el castigo fue que se iba a arrastrar sobre su vientre y que iba a comer polvo. Y el castigo de la mujer fue que se tenía que someter al hombre porque era ella la que estaba siendo engañada por la serpiente. Bueno, entendiendo esto, el concepto que nos deja, en el fondo, el pecado del huerto no es otra cosa más que idolatría. Eso fue lo que vino a hacer la serpiente. Con una gran astucia, la serpiente se dio cuenta que Dios había hecho una nueva creación y esta creación le estaba sirviendo a Dios. Y como es la serpiente tan astuta en esa creación, la más astuta, esperó el momento oportuno. Es como con el Señor Jesús, cuando terminó la tentación, la tres tentación, dice que el diablo, Satanás, se apartó esperando una nueva oportunidad. Eso fue ella es bien astuta y paciente y esperó el momento oportuno para atacar. ¿Cuánto tiempo pasó? La gente no comprende que este es el pacto adámico. Hay un pacto que es el pacto edénico, pero este es el pacto adámico. ¿Cuál es el pacto adámico? Usted va a comer aquí de todos los árboles. Usted tiene acceso, usted va a ser aquí mi imagen, usted va a ser mi semejanza, usted va a ser mi representante en esta creación. Usted va a ejercer dominio sobre todas las criaturas y comerás de cualquier árbol. El pacto consiste en que usted no va a comer solo de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol usted no va a comer. Porque cuando veas ese árbol te va a hacer recordar que tú no eres Dios, eres la imagen, eres la semejanza, eres mi representante, pero tú no eres Dios. Ese árbol va a hacer que tú te acuerdes que yo soy el Señor, tu Dios, tú no eres Dios. Mi pacto consiste en que si tú me obedeces, tendrás vida eterna. Pero el día que me desobedezcas, ciertamente morirás. Mientras tú das tu parte, obedeciéndome de no comer de ese árbol, tendrás vida eterna. ¿Y quién sabe cuántos años el hombre pasó así? No dice la Biblia cuánto tiempo pasó el hombre bajo ese pacto, ese convenio de servirle al Señor obedeciéndole. Y qué tremendo, ¿verdad? Pero entonces viene la serpiente y provoca a la mujer. Con que Dios te dijo que no comieras de los árboles. Provocación, ¿verdad? Tentación. Y la mujer pues cayó en la trampa y empezó a conversar con la serpiente. Mire qué tremendo. Y le trata de explicar a la serpiente, como que no supiera la serpiente, ¿verdad? Y le dice, no. De todos los árboles podemos comer, pero solo hay uno que no podemos comer. ¿Ah? De veras, sí. De ese árbol del conocimiento del bien y del mal, no podemos comer, ni tocarlo. No podemos nada. Entonces la serpiente se ríe, yo me lo imagino, ¿verdad? No me pide el verso, yo me lo imagino. La cara que le puso y le dice así bonachón. Le dice, no. Quiere que le diga la verdad. Eso no es cierto. Lo que pasa es que Dios sabe muy bien que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes serán iguales que Dios. ¿Eh? Y el hecho de que la mujer fue y agarró del fruto y le dio a su maridazo que estaba junto a ella, quiere decir que la mujer accionó sobre las palabras de la serpiente. Esto implica el pecado de Saúl. Por eso comenzamos hablando de 15:23. Samuel le dijo a Saúl que hiciera algo de parte para Dios. Y Saúl se olvidó y oyó más la voz del pueblo que la voz de Dios. Y eso se llama idolatría, el pecado del huerto.
entendámoslo, es idolatría. Porque la mujer menospreció la palabra de Dios por la palabra de la serpiente. Y en el momento en el que la mujer y el hombre actuaron sobre la palabra de la serpiente, estaban cometiendo idolatría. Fíjese que el pecado no fue comer del árbol. El pecado no es tener conocimiento del bien y del mal. Eso no es pecado. El pecado fue la desobediencia. Pero la desobediencia es idolatría. Dice 1 Samuel 15:23. El pecado de desobediencia es idolatría, dice. Y como tú has desechado la palabra del Señor, que eso fue lo que hicieron Adán y Eva, desecharon la palabra del Señor por darle cabida a la palabra de la serpiente. En el momento que ellos actúan, se convirtieron en servidores de la serpiente. Imagínense a Jesucristo, nuestro Señor, en la tentación del huerto, cuando le dice, Satanás, fue la misma serpiente, la serpiente antigua, el dragón rojo de Apocalipsis 12. Él mismo llegó y le dice a Jesús, con hambre en el desierto, le dice, ¿por qué no le dices a esas piedras que se conviertan en pan? Y con el hambre que tenía, el Señor Jesús le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, pero el punto es este. ¿Qué pasa si Jesús hubiera convertido las piedras en pan? Porque sí lo hubiera hecho. Él es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y pudo haber dicho a las piedras, conviértanse en pan. Se hubieran convertido en pan, pero en ese momento se hubiera convertido en servidor de la serpiente. Jesús se hubiera convertido en servidor de la serpiente si hace lo que la serpiente le estaba diciendo. Ese fue el problema, porque lo hubiera idolatrado, hubiera sido más importante la palabra que actuar sobre la palabra que la serpiente le estaba diciendo, que actuar sobre la palabra que Dios les había dado. Eso se llama acto de idolatría. Menospreciar la palabra de Dios por cualquier otra cosa. En el caso de Saúl fue por la gente. La gente lo convenció de que no maten a las mujeres. Lo convenció de no maten el ganado. Y él menospreció la palabra de Dios por obedecer al pueblo. Y en este caso, Adán y Eva, menospreciaron la palabra, el pacto que tenían con el Señor, a causa de la palabra de la serpiente, y por eso fue que cayeron. El pecado del huerto fue idolatría. Por eso, la idolatría es uno de los pecados tan graves que acarrea maldición generacional. Maldición generacional viene por el pecado de idolatría, que eso fue lo que hizo Adán y Eva. Ellos cayeron en idolatría con la serpiente. Ellos cayeron en idolatría y por eso los echaron del huerto, y todos sus hijos fueron nacidos bajo maldición. Qué tremendo eso. Por eso dice Éxodo capítulo 20, verso 5, no los adorarás a los ídolos, ni les servirás. Porque eso fue lo que hizo Adán y Eva. Al estirar la mano y agarrar del fruto, ya estaban bajo la orden y la palabra de la serpiente, se habían convertido en servidores de la serpiente. Por eso los echaron del huerto. El verdadero pecado del huerto fue la idolatría. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Mire qué fácil es caer en idolatría en Navidad. Qué fácil es caer en idolatría. Y lo mire con claridad esta Navidad, porque resulta que cayó 24 de diciembre, el domingo. Yo no sé si ustedes notaron, hermanos, lo noté yo, pero ya lo había notado yo siempre. La Navidad y el Año Nuevo, la gente casi no va a la iglesia, especialmente la Navidad. ¿Pero por qué? Porque andan celebrando Navidad. Usted vio que mucha gente no llegó a la iglesia. Usted vio que mucha gente no llegó a oír la palabra del Señor el domingo. ¿Por qué? Porque andaban en las compras navideñas.
porque para ellos era más importante el regalito de última hora, el que se me olvidó, y van a cerrar el mall, y hay que ir a la iglesia. No, mejor voy al mall a comprar el regalo. Y ahí es donde viene la idolatría. ¿Qué es más importante? ¿La celebración de la Navidad o el Señor? Aquí nos damos cuenta. Mucha gente menospreció la palabra de Dios por celebrar la Navidad. Ahí está el pecado del huerto. En eso consiste precisamente el pecado del huerto. Sí, pero explíqueme. Bueno, se lo estoy explicando. A Dios, para seguir a Dios, viene que tremendo. Se supone que inventaron la Navidad. Está bien, aceptemos. Pues fue una convención en la que, bueno, nos ponemos de acuerdo y pudo haber sido en abril, pudo haber sido en mayo, pudo haber sido para abril o para mayo, no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, acordaron hacerlo el 25 de diciembre, por una razón o por otra. Tratemos de entender. Sí, pero se supone que era para acercarnos a Jesucristo, para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Se supone que eso era. Pero resulta ahora que eso nos aparta del Señor. Ahora eso nos hace caer en idolatría, porque le damos más importancia a la fiesta que al Señor. Le damos más importancia a la celebración de la fiesta que al mismo Señor Jesús, que es su palabra. Jesús es la palabra de Dios. ¿Y cuánta gente menospreció el domingo la palabra de Dios por celebrar la fiesta de la Navidad? Eso se llama idolatría. Y para Dios la idolatría se castiga con maldición generacional. No los adorarás ni les servirás a los ídolos, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo soy Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me menosprecian, de los que me aborrecen. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no nos va bien, verdad? Y ahora va a ver usted a la gente cómo corre a buscar la bendición de Año Nuevo. Viene el 2024 y le van a ir a pedir a Dios que los prospere, que los bendiga el Año Nuevo, y vamos a declarar, este es el año de la riqueza. Vamos a profetizar, vas a crecer, ensancha tu tienda. Naranjas, si menospreciaron al Señor. Menospreciaron a Dios por una fiesta. Óigame lo que me sale de mi corazón. La fiesta puede esperar, es más importante el Señor. La celebración puede esperar, Dios es más importante. Los tamales pueden esperar, Dios es más importante. Los regalitos pueden esperar, Dios es más importante. Dice que en el fondo, yo no creo que tener un árbol de Navidad en la casa es pecado. Yo no lo creo, no lo creo. Mientras tanto no se convierta en el centro del hogar, en el centro de atención. Mire, ¿cuántos de ustedes? Yo he ido a la oficina de los pastores, no voy a decir de quién, iba a decir un nombre, pero mejor no le digo. Y ahí tiene una mata de adorno. Y el hecho de que tenga esa matita, ese arbolito ahí, ¿lo hace idólatra? No, es una mata, es un adorno. Pero muchos no lo tienen el árbol de Navidad de adorno. Si usted lo tuviera de adorno, nada es. Pero muchos lo llenan de bombitas y de lucecitas y de todo eso, y lo convierten y lo enseñan orgullosos a todos los visitas, mire, y encuentran que debajo del arbolito están los regalitos de Navidad, y dejaron de ir a la iglesia, dejaron de ir a oír la palabra de Dios por venir a abrir los regalos de Navidad que están debajo del árbol. Eso se llama idolatría. Si fuera que usted tiene un arbolillo ahí, está bien, es un adorno. Pero para muchos de ustedes no es un adorno. Para mucha gente se convierte en un artículo de idolatría. Y ese es el problema. En la Navidad hay que tener mucho cuidado de no caer en idolatría. Dejar a Dios supuestamente para seguir a Dios. Abandonar a Dios por celebrar a Dios. ¿No le parece contradictorio?
Ese es el verdadero problema que yo miro en la Navidad. Que es muy propensa la gente a darle más importancia a la fiesta navideña, a los regalitos, a la comida, al tiempo de familia, lo cual es muy bueno, pero se olvidan del Señor. Y si tienen que escoger, mire, los regalitos de última hora. Si tuvieron que levantar temprano, porque era 24 de diciembre. ¿Por qué se levantaron temprano? Porque no hay campo en el parking del mall. Y llegaron temprano. A la iglesia siempre llegan tarde. A la iglesia siempre llegan tarde. Pero al mall llegaron temprano por el regalito, el último regalito, se les olvidó, lo que se les olvidó comprar, y por eso no fueron a oír la palabra del Señor. Por eso no pueden oír la predicación del domingo. Por eso menospreciaron la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos días de Navidad usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener un cuidado de no caer menospreciando a Dios por celebrar la Navidad. Yo no creo que es pecado sentarse a comerse unos tamalitos con la familia, unas aguas frescas, y hablarles de Cristo, hablarles del verdadero sentido. Yo no creo que eso es pecado. Pero cuando la celebración de la Navidad se convierte en algo como tropezadero, que es más importante celebrar la Navidad que ir a oír la palabra del Señor, eso es un acto de idolatría. Y la idolatría trae consecuencias. Esa es mi explicación de por qué es peligrosísimo que el cristiano caiga en idolatría en los tiempos de Navidad. Idolatría es menospreciar la palabra de Dios por cualquier otra cosa. ¿Cuántas veces hemos menospreciado la palabra de Dios por ir a celebrar una fiesta? Como el mundial, ¿verdad? Es lo mismo que en el mundial. Dejan de ir a la iglesia porque quedarse viendo el partido de México. México contra Holanda. ¡Fue penal! No, no fue penal. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque no fueron a la iglesia, se quedaron viendo el partido. Eso se llama idolatría. Y la idolatría tiene consecuencias ancestrales. De ahora en adelante usted no puede decir que no sabe. De ahora en adelante no puede decir que no le dijeron. Cuando algo se convierte más importante que la palabra de Dios, y eso fue lo que hicieron Adán y Eva, menospreciaron el pacto, la palabra de Dios, a causa de la palabra de la serpiente. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga muy abundantemente este año nuevo. Gracias a los Gedeones de Sión, hemos presentado el programa Cita Pastoral. Para preguntas, comentarios o donaciones, visita radiosion.net. También puedes llamarnos a los teléfonos Estados Unidos 562-401-4030, Tijuana 664-231-0207. Cita Pastoral. Gracias por su sintonía. Radiosion 540 AM, portadora de buenas nuevas.